Bien, buenas tardes. Yo voy a hablar de un tema que no es tan genérico y tan día a día como sea los que se han tratado aquí, sino es un tema bastante residual o secundario, si quieren ustedes, pero al hablar del límite de transparencia me parece interesante contraponer el mundo de la transparencia, que es un mundo abierto y luminoso, con el mundo, un mundo que yo conozco bien, porque vengo de ese mundo precisamente, el mundo de los tributos, de la hacienda pública, que es un mundo particularmente oscuro. Oscuro porque, en principio, no porque nos afecte tanto como nos afecta, sino porque realmente siempre se ha tenido un celo excesivo, a mi juicio, en la conservación, tratamiento de la información tributaria. Y a lo mejor hay que revisar, de acuerdo con los nuevos criterios que nos impone o que nos ofrece la ley a partir de la ley 19 del 2013. Empezaré diciendo que, efectivamente, como ya les he introducido, que la opacidad administrativa, como todos sabemos, ha sido una constante en nuestra historia administrativa. Desde el siglo XIX, la administración, que se profesionalizó, como saben, ha sido un mundo cerrado, un mundo de funcionarios. Los funcionarios tenían el deber legal de absoluta reserva en sus actuaciones, y eso ha sido así hasta este siglo, hasta el siglo XX. Como les adelantaba, en el ámbito de la administración tributaria ha sido especialmente intensa esta opacidad, también de forma tradicional. Nos preguntamos, por tanto, si la ley de transparencia estatal, la ley 19, ha influido de alguna forma o arroja alguna luz o introduce algún matiz en esta situación que se ha vivido secularmente. Voy a hablar muy ligeramente de la publicidad activa y de lo que deben publicar las administraciones tributarias, porque realmente aquí no hay gran diferencia con el resto de administraciones. Tienen que publicar básicamente lo que el resto de administraciones, lo que impone la Ley 13 y las leyes autonómicas respectivas. A la Agencia Tributaria Estatal, lo sabemos, es aplicable la Ley de Transparencia Estatal, la Ley 19. En materia de publicidad activa, saben que tienen que declarar institucional, organizativa, planificación, inventario de actividades de tratamiento de datos, básicamente, muy esquemáticamente, información de relevancia jurídica, contratación, presupuestos, subvenciones, etcétera, y información económica y estadística también. Aquí sí que me detendré un momentito. Las administraciones tributarias territoriales, lo que no es la administración estatal tributaria, también tienen obligación de transparencia activa, generalmente más intensas, porque saben que las leyes autonómicas exigen más obligaciones de publicidad activa que la estatal, y generalmente, por tanto, tienen más exigencia en este plano, en este sentido, ¿no? Cuando hablamos de administración tributaria, nos referimos en el Estado, como les digo, a la agencia tributaria estatal, y en las autonomías autónomas a las agencias tributarias donde existen, y donde no existen, a los entramados, a los complejos administrativos que se dedican a la gestión de los tributos y su recaudación. La información estadística, quiero decir un momentito, como les decía, porque es, creo que, especialmente relevante y especialmente poco bien tratada por las agencias tributarias en materia de transparencia. Informan de una forma, yo creo que bastante deficiente, de lo que deberían informar desde el punto de vista estadístico, que son, pues, fundamentalmente estudios de fraude fiscal, estadísticas sobre el funcionamiento real de la administración, no solamente recaudación, que es lo que suelen ofrecer, sino también procedimientos administrativos, hasta qué punto se cumplen los planes de la propia hacienda pública, hasta qué punto se está reduciendo el fraude fiscal. Esa parte es quizá un poquito deficitaria en materia de publicidad activa. Pero en lo que quiero centrarme, en los minutos que me quedan, es en la verdadera peculiaridad de las administraciones tributarias en materia de transparencia, que es en el apartado de acceso a la información pública.
La información que está en poder de las administraciones tributarias está sometida a los límites que tiene información pública, a los límites, básicamente, del artículo 14 y 15 de la ley estatal, como sabemos. Pero además existe un artículo, que es el que quiero hablar en esta ponencia fundamentalmente, que es el artículo 95 de la Ley General Tributaria, que viene a decir lo siguiente. Artículo 95. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y solo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos y recursos que se tengan encomendada, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceras personas. Hay algunas excepciones, pero unas excepciones que contemplan la posibilidad de comunicar esos datos a la autoridad administrativa, a autoridad judicial o autoridad o parlamentos, entidades públicas. En ningún caso se permite, se contempla la posibilidad de que los ciudadanos puedan tener acceso a la información tributaria. Esto se configura como un límite específico, un límite que no existe en otros ámbitos de la administración, solamente en el ámbito tributario. ¿Qué nos dice este artículo? En primer lugar, que hay un principio general de reserva, que está configurado casi en términos absolutos. Bien, es verdad que solamente, no a todos los datos de los que disponga la Administración Tributaria, sino solamente a los datos, dice la norma, que tengan trascendencia tributaria. ¿Y qué es esto? ¿Qué significa esto? No son cualesquiera datos de los que disponga la Administración Tributaria, como digo, sino, según el Tribunal Supremo, son datos que están en poder de la Administración y que sirven para la efectiva aplicación del deber de todos de contribuir a los trámites de los datos públicos. Artículo 61 de la Constitución. Es decir, los datos que sirvan para liquidar y recaudar tributos en definitiva. Esos son los datos especialmente protegidos según el artículo 95 de la Ley General Tributaria. Entrando en el análisis de este artículo. ¿Qué significa este artículo? Para una parte de la doctrina, hoy ya minoritaria, que no te debe adelantar, este artículo contiene un sistema completo y autónomo de acceso a la información pública. Y, por tanto, por aplicación de la disposición adicional primera de la Ley 19, de la Ley de Transparencia, no sería aplicable la Ley de Transparencia, sino la Ley General Tributaria y únicamente la Ley de Transparencia título supletorio. Pero otro sector doctrinario no está de acuerdo, tan de acuerdo con esta tesis, ¿no? Y considera que la Ley de Transparencia es de aplicación directa. Tengan en cuenta que la Ley General Tributaria es anterior a la Ley de Transparencia. La Ley General Tributaria del año 2003 y la Ley de Transparencia del año 2013, 10 años posterior. Considera este sector doctrinal que la Ley de Transparencia, digo, es de aplicación directa, en el ámbito tributario también, como norma transversal básica para todo el ordenamiento tributario. Esta es la postura que han defendido diferentes órganos de garantía, encabezados o iniciada esta línea doctrinal por el Consejo de Transparencia y por el de Andalucía, por la que empezó con esta tesis, que finalmente ha sido ratificada por el Tribunal Supremo en su importante sentencia del 24 de febrero de 2020. Según esta sentencia, el artículo 95 no es que esté derogado, no es que contenga un sistema autónomo y cerrado de acceso a la información pública tributaria, sino que debe interpretarse a la luz de las nuevas exigencias de la Ley de Transparencia. Entre otras cosas, se viene a decir que no contiene un sistema cerrado, este artículo de acceso a la información pública tributaria, porque ese sistema cerrado exigiría una definición conceptual, como qué es el acceso tributario, quién es el titular del derecho, quién está obligado a su ejercicio, cuáles son los obligaciones de la Administración Tributaria e incluso una regulación sustantiva del procedimiento. Nada de esto está en el artículo 95, por tanto no contiene un sistema autónomo y la conclusión es que debe aplicarse la normativa de transparencia. Bien, hay que aplicar la normativa de transparencia y no el artículo 95 autónomamente. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el fundamento y alcance de la confidencialidad de acuerdo con el artículo 95 de la Ley? Seguimos en este punto la sentencia que les acabo de comentar de febrero del año 2021 del Tribunal Supremo. El fundamento de la confidencialidad del artículo 95 de la Ley General Tributaria es el derecho a la intimidad, el derecho constitucional a la intimidad de los ciudadanos. Es decir, no se pueden divulgar los datos tributarios por intimidad de los ciudadanos. Forma parte de ese ámbito, ese reducto en el que nadie puede entrar de autogobierno personal. ¿Qué ocurre?
que ese derecho, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, es privativo de las personas físicas, no de las personas jurídicas. Por ejemplo, el auto del Tribunal Constitucional del año 2000, bastante antiguo, del año 85, pero que no ha sido modificado, entonces el auto 257 del 85, del 17 de abril, en el que centra, concreta el derecho de intimidad como privativo de las personas físicas, no de las personas jurídicas. Conclusión. El artículo 95 afecta a las personas jurídicas, no a las personas físicas. Es una conclusión un poco a grosso modo, pero básicamente es la conclusión a la que nos lleva esta doctrina. ¿Qué ocurre? El artículo 95, por tanto, se refiere a personas físicas. Se refiere a que no se pueden comunicar datos interpretados, repito, a la luz de la ley de transparencia. No se pueden comunicar datos de tributaria relativos a personas físicas y, por tanto, podrían comunicarse los de las personas jurídicas y entes sin personalidad, pero salvo que lo prohíba este acceso una ley sectorial. Tenemos el ejemplo en el caso que realizó el presidente del Supremo en esa sentencia, que es el artículo 51 de la ley de catastro. Es decir, hubo una asociación que le pidió al Consejo Andaluz la reclamación por denegación de acceso a la información pública, en la que pedía esta asociación acceso a datos catastrales de personas jurídicas, ya directamente de personas físicas no lo piden, sino de personas jurídicas, y el Supremo le vino a decir que sí que se podría, porque no lo prohíbe el artículo 95, pero como lo prohíbe específicamente la ley del catastro, no se puede. No porque lo prohíbe el artículo 95, sino porque lo prohíbe una norma sectorial que es la ley del catastro en este caso. Esta conclusión podría ser un poco fuerte, ¿no? Es decir, se puede acceder a los datos tributarios de las personas jurídicas. O sea, una ley sustantiva lo prohíbe. Bien, pues tampoco es tan grave o tan extraordinario. Ya hace mucho que las entidades jurídicas tienen que despojarse de toda su confidencialidad en materia económica, con la obligación de depositar sus cuentas anuales en el registro mercantil. Incluso está el impuesto que paga en el registro mercantil. Lo que pasa es que no dice cómo se liquida. El acceso al impuesto a sociedades por parte de cualquier ciudadano de esa sociedad vendría a manifestar el proceso por el cual se liquida ese impuesto que figura luego en el registro mercantil, pero no, sería dar un pequeño paso más. Tampoco sería una cosa tan escandalosa inicialmente. La comunicación de las declaraciones del impuesto a sociedades o del IVA no se podría añadir mucha más posición pública a la existente. Es decir, tampoco sería tan grave que los ciudadanos, cualquier ciudadano, pudiera pedir las concesionarias del Corte Inglés o de cualquier otra empresa a Hacienda y Hacienda la obligación de facilitarle esa declaración tributaria, tanto de sociedades como de IVA, porque esa información básicamente ya está en sus declaraciones anuales depositadas en el registro mercantil. Bien, hemos hablado por tanto del artículo 95, voy acabando. Hemos llegado a la conclusión de que se refiere básicamente a las personas físicas y por tanto no sería obstáculo para acceso a la información tributaria o con trascendencia tributaria de las personas físicas. Pero a la administración tributaria, como a todas las administraciones, también son de aplicación los propios límites de la ley de transparencia, artículos 14 y 15 de la ley. Conforme al artículo 15 de la ley, como sabemos, la protección de datos personales es un límite de acceso a la información a todos los niveles, tanto para los tributarios como para no tributarios. Sabemos que la Ley Orgánica de Protección de Datos es aplicable exclusivamente a personas físicas y que su fundamento, el fundamento de esta ley, está en el derecho constitucional, en el derecho fundamental a la intimidad informática, es decir, las propias exposiciones de motivos de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Por tanto,
tanto el fundamento como el límite de este artículo 15 de la Ley de Transparencia coincide con la interpretación que da el Tribunal Supremo al artículo 95 de la Ley General Tributaria. ¿Quiere esto decir que sobra el artículo 95? No me atrevo a decir tanto. Habría que ver si ese engranaje es perfecto o no, pero en buena medida sí coincide. Su fundamento es el de su intimidad personal y su aplicación sería básicamente a personas. Perdón, en cuanto al artículo 14, saben que tiene una serie de apartados de límites de derecho de acceso a la información pública que no son la protección de datos que está en el artículo 15. El que más podría aplicarse en materia tributaria sería el de la letra H del apartado 1 del artículo 14, que son los intereses económicos y comerciales. Cabe preguntarse si el acceso a la información tributaria de personas físicas y jurídicas, de ambas, podría en algún caso conculcar este límite, podría afectar a intereses económicos o comerciales de los sujetos afectados, de los contribuyentes. Aquí acudimos al criterio del Consejo de Transparencia Estatal, que viene a decir, muy resumidamente, que el acceso, la infracción de este límite, aquí pone mal infracción, discúlpenme, muy rápido, la infracción de este límite debe ser capaz de causar un daño, con contenido económico, aunque sea reputacional, pero con incidencia económica finalmente. En principio, no parece que el conocimiento de cómo contribuyen las diferentes personas físicas o jurídicas, en este caso jurídicas, porque físicas están descartadas por los artículos 15 y 95, a sostenimiento de los gastos públicos, no se ve de qué forma pudiera dañar la reputación de las personas, ¿no? Pero sí podría producir este daño de acceso a datos si están manifestados o consignados en expedientes de inspección, gestión o sancionadores. Y así lo tiene manifestado la GAIP con carácter reiterado. No se puede acceder a datos de expedientes concretos porque no se puede, en función de lo que haya pasado en el expediente, lo que se haya demostrado. Una cosa es saber lo que ha tributado una persona, otra cosa es saber por qué no ha tributado y qué es lo que ha hecho, qué infracción ha cometido. Eso sí que puede afectar a su reputación y, por tanto, ese acceso debería limitarse. En cualquier caso, esos expedientes sí podrían manifestarse, sí podrían comunicarse disociando datos personales. Por tanto, sí se podría comunicar siempre y cuando no se manifiesten datos personales de las personas afectadas. Como resumen de esta ponencia, yo les diría que dos ideas fundamentales. Deberían ser totalmente accesibles los datos contenidos en las declaraciones tributarias de las personas jurídicas, salvo alguna ley específica de ese acceso. Y en cuanto a expedientes administrativos concretos de procesos de inspección, recaudación, gestión o sancionadores, puede hacerse a los expedientes siempre, pero en esos casos con disociación o anonimización de los datos personales. Y, por mi parte, nada más. Gracias por la atención. Antes de dar la palabra al participante, sí quisiera hacer una pregunta. Porque el asunto que llevó el Tribunal Supremo a pronunciarse sobre este tema que me ha explicado, la cuestión que se planteaba era muy concreta. Era una asociación en Andalucía que quería conocer las personas jurídicas, como ha dicho, una persona física, que eran titulares de bienes inmuebles que estaban exentos del pago de IBI y una serie de montos. Y me consta que la finalidad de esa solicitud, lo que había detrás, era que aflorase la titularidad de bienes reales de la Iglesia, que estaban exentos de la Iglesia Católica. En la asociación laica. Sí. Sí. Claro, el Tribunal Supremo dijo que no. Porque se pasó en la declaración de un dato protegido de la ley del catastro. Entonces, mi pregunta a ti como experto es: ¿te parece razonable que ese sea un dato protegido? Yo creo que no. Lo que pasa es que la ley lo dice. Y así como la ley puede proteger datos que aparentemente no deben de protegibles, también puede manifestar datos que deberían de ser protegidos. Explico. El artículo 95 bis, que es la siguiente que hemos analizado, la Ley General Tributaria, prevé la publicación de
defraudadores fiscales. Personas físicas y jurídicas, aquellas que nos tienen defraudado por encima de una cantidad determinada, se les publica todos los años con nombres y apellidos. Y eso sí que es un ataque directo a la intimidad personal. Pero una intimidad no completamente protegida, porque el legislador puede entrar ahí. Como el legislador puede entrar en ese aspecto, también puede entrar en el contrario. Es decir, proteger cosas que aparentemente no daría mucho sentido proteger, lo que tampoco es demasiado. El hecho de que sepa que son de la iglesia, cuando están en el centro de Vigo, yo tampoco creo que sea tan protegible o tan grave ese conocimiento público como para que la ley lo prohíba, pero la ley lo dice y hay que respetarse. Muy bien, Miguel Ángel. ¿Algunas preguntas? Venga, adelante. Muchas gracias y enhorabuena por la exposición. Soy Javier Moscoso del Ayuntamiento de Madrid. Quería preguntarte tu opinión sobre un caso concreto, un poco de esta interpretación a veces del artículo 95 de la Ley General Tributaria que puede llevar a absurdos en cuanto a la información que podemos dar a los ciudadanos. El caso, por ejemplo, de la información que damos, por ejemplo, de los cajeros automáticos que existen en una ciudad que procede de una tasa. Según interpreto de lo que has dicho, no podríamos dar publicidad activa porque evidentemente proviene, podría interpretarse que afecta, que se aplica el artículo correspondiente de la Ley General Tributaria, pero sí podríamos dar derecho al acceso, es decir, un reutilizador en que lo esté utilizando es información muy útil para alguien que tenga una aplicación de mapas de servicio público en la ciudad, pues tener todos los cajeros a los que se puede dirigir, incluso con la entidad para saber a cuál no le cobrar comisión, etc. Lo podría solicitar anualmente para que se lo demos, pero no lo podemos ofertar de forma proactiva por parte de la administración. ¿Esa sería tu interpretación o no? Sí. Porque, vamos, es un caso real que nos ha pasado. Sí, de la información que dábamos y hemos dejado de dar, pero desde un punto de vista de lógica, había que hacer disparatada. Es una información que se puede verificar en la calle y que no podemos dar porque procede al final de una tasa y es la única manera que tiene el ayuntamiento de obtener esa información. Ya. Yo creo que el derecho de acceso yo creo que es incuestionable. Yo creo que es incuestionable porque tampoco viene por los pelos el hecho de que por exigir una tasa de una forma indirecta no vas a dar la información. Yo creo que es un directo y además, aunque fuera directo, atañe a personas jurídicas. Por tanto, según esta interpretación, no hay nada que lo pruebe expresamente, por tanto, se podría. Eso en cuanto a derecho de acceso. Cuanto a publicidad activa, efectivamente, no está recogido en la relación de informaciones que haya que ofrecer públicamente desde el punto de vista de la publicidad activa. Pero yo sí aconsejaría, como una transparencia, a Canarias, y podría aconsejar como amigo a ti también, que eso se publique, porque es una información útil, es decir, la información pública, la información de la publicidad activa, tiene un contenido obligatorio, que es lo que traéis, pero tiene un contenido voluntario. Y nosotros animamos siempre desde el punto de vista comisionado a que se publique todo lo que sea publicable, todo lo que puedan notar los ciudadanos. Incluso la ley prevé que lo que más frecuentemente se solicite. Es una cosa también muy etérea y que debería ser desarrollada reglamentariamente, pero nosotros siempre recomendamos que se publique lo que sea útil publicar, aunque sea voluntario. Con lo cual, eso es una recomendación clarísima. La pregunta. Pues muchas gracias, Miguel Ángel.